Bueno, hola a todos. Hoy tenemos cosas chéveres para hablar y tenemos un invitado especial que queremos presentarles para este segundo capítulo de nuestro podcast. Entonces vamos a dejar que se presente. Sentados. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Sebastián Navarro. ¿Qué más tienen que diga mi presentación? ¿A qué se dedica? Bueno, yo soy teólogo de profesión. Me dedico al pastoreo de jóvenes en la Iglesia Bautista Centro Alabanza de Cali, en nuestra iglesia. Y pues también trabajo por fuera con proyectos sociales. Soy casado. Ya voy a cumplir 6 años y tengo un hijo de año y 7 meses llamado Pablo. Mi esposa se llama Lina. Un gusto. Listo. Y como también es costumbre, acá está mi esposa Hola a todos. y quien les habla, Nicolás. Bueno, entonces hoy queremos hablar de un tema que para nosotros, digamos, ha sido un poco trascendental y que nos ha marcado mucho durante este tiempo y es cómo ha cambiado el concepto de lo que es ser cristiano en este siglo. O sea, ¿qué significa ser un cristiano? Digamos que nosotros hemos escogido este tema porque pensamos que hoy en día el cristianismo como que ha cambiado un poco en su forma, digámoslo así. eh, Como que se vio un cristianismo como más tranquilo, como más laico, más permisivo, como que hay cosas que ya se empiezan a aceptar un poco más. Y eso nos ha generado como pensar, listo, o sea, ¿cuál es el límite que debe tener un cristiano? O sea, ¿qué es realmente permitido y si Dios está de acuerdo o no realmente con lo que yo estoy haciendo? Lo que implica el tema de la santidad, integridad, bueno, que poco a poco lo vamos a ir desarrollando un poco más. Y para esto hemos escogido como un versículo del cual vamos a empezar a desglosar y hablar un poco más, que está en Primera de Pedro 1, del 15 15 al 16, que dice, dice, así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia Dios nos dice, yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. bueno, a mí me gusta, o la con la que siempre hemos crecido es con la versión de la Reina Valera que dice, eh, También, Sed santos porque yo soy santo, ¿no? Es lo que dice la Reina Valera. Y aquí hemos invitado a un teólogo porque él nos va a ayudar también a como a interpretar un poco más. Y es que cuando se narra esto en Primera de Pedro, es porque está haciendo alusión a algo que ya Dios había dicho en el Levítico, que se le había dicho al pueblo de Israel. ¿Sí o qué sabes? Sí, 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 sí. Ahí Pedro está citando un texto de Levítico donde Dios está pidiendo al pueblo santidad en su forma de vivir. Lo que pasa es que habría que contextualizar un poco esa santidad en el Levítico, ¿no? Porque el tema de la santidad tuvo un desarrollo progresivo en el texto bíblico y Pablo está usando la referencia del Levítico, que en el Levítico se habla de la santificación más como pureza, o sea, apartarse de lo que es impuro, apartarse de lo que era inmundo en ese momento, que eran muchas cosas, sangre, cualquier contaminación con algo muerto, una persona, un animal muerto, la sangre de cualquier tipo, por ejemplo, la sangre de la menstruación de la mujer. O sea, tenían una serie de reglas rituales que hacían que ellos no pudieran eh, acercarse a Dios si no estaban apartados de eso que no era puro. En ese momento en Levítico, ya Pedro lo está hablando en un contexto distinto, pero está haciendo alusión a que el Señor pide que ellos, los discípulos que estaban escuchando esto, la iglesia del Señor que ya estaba escuchando esto, se apartara de ciertas cosas que para Pedro igual seguían haciéndolos impuros, aunque ya era un contexto distinto de pureza. Ok. Nosotros queríamos empezar también definiendo como este tema de la santidad.
porque hay un autor que a nosotros particularmente nos gusta mucho, que es Lucas Leis, y él define un poco el tema de la santidad, no tanto como un listado de pecados de los cuales yo tengo que ir tachando poco a poco, o sea, como que tengo el checklist de los pecados que no debo hacer, y enfocarme más en la obra de Jesús, o sea, como en lo que sí debo de hacer, no enfocarme en lo que no debo de hacer, sino en lo que me va a ayudar a que en algún momento el pecado deje de tener relevancia en mi vida. Pero la única forma es aplicando la obra de Jesús. Tal define la santidad más como lo que debo hacer. Y esta definición de santidad está en la referencia al libro que él escribió que se llama Diferente, que es un libro muy bueno y lo recomendamos. Sí, ese libro lo leímos hace muchos años, ¿no? Estábamos, no sé, 10 años o más, yo creo, Sí. un poquito más. Y eso fue muy revelador para nosotros en ese momento, porque se hablaba mucho de la santidad como eso, ¿no? Como apartarse de lo malo, y eso también es la santidad, pero la santidad tiene otra cara de la moneda de la que podemos profundizar un poco más bíblicamente, pero que Lucas Leis lo habló y desde mi punto de vista era un poco revolucionario para esa época, y es que la santidad es una aventura en donde se trata más de cómo vivo yo en lo que sí hago y no tanto en lo que no hago, porque siempre se asocia la santidad con no hacer esto, no hacer lo otro, no hacer lo otro, y eso es cierto, es una cara de la moneda, yo tengo que dejar de hacer ciertas cosas, pero ese dejar de hacer ciertas cosas tiene un propósito y es empezar a hacer nuevas cosas. Y esas nuevas cosas son la santidad. Y esas nuevas cosas tienen un propósito y hay unos textos que vamos a trabajar al respecto. Ahora yo tengo una pregunta y es... Bueno, antes de realizar la pregunta es, yo recuerdo mucho, si Sebas me permite contarlo acá, y es, hace mucho tiempo, cuando pues recién estaba empezando pues como el tema de liderazgo y todo el cuento, eh, vos tenías como no sé si se puede llamar como lucha, pues yo creo que de pronto no era una lucha, o sea, a vos te gustaba mucho bailar, o bueno, todavía te gusta bailar, ¿sí o qué? Sí, pues hace mucho no lo hago, pero sí, sí me gustaba mucho bailarse. Bueno, digamos que cuando empezaste con el tema de ser el líder de los jóvenes de la iglesia, pues para vos eso no era tan conflictivo, ¿cierto? Mm, Pero a medida que fue pasando el tiempo y que se iban agregando más personas del parche, digámoslo así, de la salida de ir a bailar y todo el proceso, pues sí de pronto fue un poco más conflictivo porque eso al final incluso el pastor y habló con vos y todo el cuento. Bueno, pasaron ciertas cosas allí que tuviste que hacer cambios, Pasaron cositas. pasaron cositas y tuviste que hacer cambios para que, me imagino, eso no afectara obviamente el liderazgo, no porque eso afectara tu relación con Dios, sino que yo me imagino también que es por lo que los demás perciben, ¿sí o qué? O sea, como que lo que los demás pueden ver de tu cristianismo, o cómo lo puedes interpretar vos. Sí, digamos que, bueno, pero bueno, yo propongo una cosa, es que me dejes, Nico, mencionar unos textos base Sí. para dar respuesta a eso, para que se entienda, porque, por ejemplo, el tema de bailar o no bailar es un tema muy polémico que los cristianos, digamos que normalmente hay unos muy religiosos con eso, pero también hay otros muy libres con el asunto, ¿no? Como lo era yo. Pero entonces yo quiero mencionar simplemente dos ejemplos bíblicos rápidos que hablan mucho de la santidad. El primero es Isaías en el capítulo 6 cuando el Señor se encuentra a Isaías en el templo, y Isaías dice, ay de mí que soy un hombre inmundo de labios, y el Señor manda un ángel con un carbón encendido para que toque su boca. No lo voy a leer, pero lo encuentra en Isaías capítulo 6 en el principio. Y el Señor manda un ángel para que toque los labios de Isaías y purifica sus labios. Esa purificación de sus labios es un asunto que tiene mucho que ver con la idolatría. No era un asunto meramente físico, sino con la idolatría que vivía Isaías y su pueblo. Y cuando Dios purifica sus labios, lo envía a cumplir una misión, que es lo que pasa del capítulo 7 en adelante. Pero hay un ejemplo aún más que me parece aún mejor, y es Ezequiel en el capítulo 47, donde el Señor
se manifiesta en una visión también a Ezequiel donde le muestra el templo de Dios, donde está la santidad de Dios. Y en ese momento el Señor le muestra como del templo, del santo templo, sale un río que va llenando la ciudad y va creciendo, va inundando la ciudad, haciendo un símil con cómo Dios ya no quería que la santidad estuviera solo dentro del templo, o sea, su presencia y su grandeza no se iba a centrar en el templo, sino que salía del templo hacia la ciudad. O sea que esos son solo dos ejemplos, hay muchos más, de cómo en la Biblia el ser santo para el Señor no es algo que ya solo queda reservado para los rituales, sino que debe impactar a otros. O sea, como que la santidad no solo es dejar de hacer ciertas cosas, sino empezar a hacer ciertas cosas que van a causar un impacto en los demás, que es ya una vida de discipulado, ¿no? Vivir como un discípulo. Entonces, en ese sentido, yo me enfrenté al dilema de si bailar o no bailar, porque eso estaba causando tropiezo en mi ministerio. No porque yo creyera que era un pecado, ni siquiera me emborrachaba, no me tomaba ni un trago solo, y tampoco iba a discotecas, sino que iba como a unos lugares específicos más culturales en la ciudad, donde bailaba con mi esposa. Bueno, en ese entonces era mi novia. Y yo no lo veía malo y no le ponía malicia, pero eso empezó a ser una piedra de tropiezo para mi ministerio. Algunos considerarán que es injusto, otros que es un escándalo, pero el asunto es que tuve que elegir si iba a seguirme poniendo tropiezos y malestares en mi ministerio, o iba a sacrificar el baile, que no era la gran cosa. O sea, sí me gustaba, pero yo hice un análisis y eso no significaba mucho para mi vida como para no dejarlo de hacer, o como para interferir con el ministerio que estaba ejerciendo. Entonces, en una conversación con en ese entonces mi novia, que ahora es mi esposa, dijimos, esto es negociable completamente. Si esto está estorbando a nuestro ministerio, nosotros no debemos hacer más esto. No porque empezáramos a pensar que es del diablo, sino porque tuvimos que pagar el precio de poder ser como ese río que inunda la ciudad. Y si para ser como ese río que inunda la ciudad hay que privarnos de ciertos, entre comillas, placeres, no tendríamos ningún problema con hacerlo, porque es más importante el impacto que estamos causando que una noche de vez en cuando de una bailada. Bueno, entonces, digamos que recapitulando un poco, el tema de la santidad puede que no solo se trata, o sea, no solo se trata, que es importante, pero no solo se enfoca en el tema de los pecados, los diferentes tipos de pecados que yo cometo y que tengo que empezar a dejar, sino enfocarme como en la obra de Jesús, ¿sí o qué? Como en el ejemplo literal de Jesús y cómo yo hago parte de ese propósito, ¿cierto? O sea, porque yo lo veo de esta manera y es, si yo empiezo a involucrarme en la obra de Jesús, esto va a generar en algún momento que en mi vida tenga un impacto. O sea, que yo empiece a como a ignorar en cualquier momento como que el pecado empieza a tomar menos relevancia en mi vida y la obra de Jesús empieza a ser más relevante en mi vida, o sea, empieza a tomar más fuerza aún. Entonces va a llegar un momento en como que yo puedo mirar hacia atrás y voy a decir como que lo he logrado, ¿sí? O sea, no solo porque lo estoy ignorando, porque no se trata de ignorarlo, sino que la misma obra de Jesús en mi vida hace que mi vida cambie, porque eso es lo que genera el tener una experiencia con Dios. Yo creo, Nico, que me pasaba a mí, ¿no? Yo siempre decía, la santidad no es solo portarse bien, sino, o sea, no hacer cosas malas, sino a vivir el evangelio. Pero también en algo, eso no era mentira, eso sigue siendo cierto, pero yo creo que a veces los cristianos, en especial los más jóvenes, descuidamos el hecho de que no solo se trata de vivir el evangelio en términos de qué prácticas hago, qué ministerio ejerzo, sino que sí es necesario fijarme en la pureza, en el apartarme. ¿Por qué? Porque es que el pecado estorba al ministerio, el pecado estorba al ministerio. Y hoy en día, y vos empezaste hablando de eso un poquito, hoy en día parece que no fuera importante guardarnos. Parece que los muchachos no les importara mucho, o por supuesto estoy generalizando,
pero en nuestros contextos lo vemos mucho, ¿no? Como que, bueno, podemos ir, podemos tomar, podemos, porque eso no afecta a mi relación con Dios o no sé qué. Pero no, pero a la larga eso sí afecta el que nosotros, digamos que nos contaminamos. Y yo sé que la gente usaba eso mucho para manipular ciertas iglesias con el discurso de no te contamines, hacían que nos volviéramos como extraterrestres en la tierra, pero en parte sí es cierto. Deberíamos no contaminarnos porque el pecado estorba al ministerio. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo y es a cuántos les gusta o cuántos vivieron experiencias bonitas con pastores que tuvieron, por ejemplo, inmoralidad sexual en su iglesia. Nadie. O sea, hay casos de pastores que, que vivieron inmoralidad sexual, que adulteraron con alguna mujer de la iglesia o incluso manipularon, bueno, o abusaron sexualmente. Y uno dice, ¿en qué momento llegaron a eso? Y no es que eran personas malas, seguramente sí fueron llamados, pero en algún punto dejaron de preocuparse por lo que los estaba contaminando y ya, y se dejaron llevar por su pecado. Entonces es algo serio, porque yo no puedo ejercer la santidad en el ministerio si no estoy siendo apartado para lo que en realidad, para tener una comunión limpia, por así decirlo, y poder servir a otros. Mira que ahora que haces énfasis en eso, quiero sumarle como otra palabra aparte de la santidad, o sea, como otro complemento más, y es el tema de la integridad, ¿no? O sea, en Mateo 4, perdón, en Mateo 5:48 dice, ustedes deben ser perfectos como Dios, su Padre, que está en el cielo, es perfecto. Entonces yo pienso en una integridad. Y vos que sabes un poco más del tema de la definición y todo eso que significa la integridad, que en el latín significa, en su contexto original es como entero, ¿sí? O que como que es completo, como que es como un solo eje, ¿sí? O que como que un solo complemento. Sí, la integridad es una palabra muy importante en el texto bíblico, especialmente en el Nuevo Testamento. Y sí, es eso, significa completo, entero. O sea, íntegro es algo que es completo y completo en el sentido de nuestra vida, ¿no? Digamos que nuestra vida tiene partes y a veces si nos ponemos a pensar hay partes, digamos, más distorsionadas, dañadas, oscuras, secretas, ocultas. Entonces, cuando la Biblia habla de la integridad, está haciendo referencia a cómo somos en todas las áreas de nuestra vida, porque no podríamos ser, digamos, cristianos en el 80% de nuestra vida y el 20% no, porque precisamente eso es no ser íntegros. Y Dios, la expectativa del Señor con nosotros es que busquemos esa integridad. Así que hay áreas de nuestra vida que todavía necesitan estar un poco más sometidas y llamémosle, en el entendido de lo que estamos hablando, santificadas para el Señor, para que podamos avanzar en el ministerio. El ejemplo que ponía ahora de la inmoralidad sexual, por ejemplo, estorba y puede que yo sea una persona muy buena en todos los sentidos y agrade a Dios en muchas áreas de mi vida, pero, pero eso no es una balanza, ¿no? No es que yo diga, no, el 90% del tiempo soy un buen cristiano, hago lo que me corresponde y el otro 10% me acuesto con mi vecina, pero pues es mayor el 90% que el 10%. No funciona así. Si hay áreas en mi vida que no están bien, tengo que intervenir para que sea completo, para que todo sea íntegro, literalmente, hablando de mi forma de vida. Yo estaba pensando, pues he estado pensando mucho en, en qué es ser íntegro, porque pues ahorita estamos viendo que en este momento en el cristianismo se están normalizando muchas cosas que yo he pensado. ¿Cómo hacen para decir, digamos, o para vivir un cristianismo, o para tratar de saber cuál es su propósito si no están alineados? Es decir, como que no es coherente su vida con respecto a ser como Jesús. Entonces, algo que uno se pregunta mucho ahorita es
por lo menos lo que ahora hablaba Sebas sobre lo del baile. Hay muchas cosas que ahorita mismo dentro del cristianismo y dentro de la juventud se está normalizando, pero yo creería que es porque no son capaces o bueno, no hay la capacidad como de decidir realmente seguir a Jesús por completo. Es decir, cuando Jesús decía de dejar a su padre, a su madre y bueno, tantas cosas, y seguirlo a él. em, y yo ahorita pienso, ahorita para la juventud es muy difícil separar lo que quieren, digamos, con respecto a su vida profesional o hasta su vida amorosa o muchas cosas, se lo separan de lo que es servir a Dios. Entonces, a lo que voy con esto es que mm, a mí me llama mucho la atención y también me carga mucho el ver que la juventud ahorita eh, no está enfocada en Dios, sino que Dios es como, L- como algo más. pues, sí, como algo más como que, ay, Diosito, y como que es que no sé cómo llamarlo, pero es como que Dios hace parte de algo, pero no es completamente importante como para dedicarle el lugar que se merece, el lugar que corresponde. Entonces, por lo menos pueden, digamos, un día estar en la iglesia, ay, sí, yo voy todos los domingos a la iglesia y hasta allí, pero aparte en su vida, en su universidad o en el trabajo, en su vida diaria, son personas que no son cristianas, por decirlo así, que si otra persona la ve en la calle y no van a saber que son cristianos, no reflejan a Jesús. Pero también creo porque se han normalizado muchas cosas dentro del cristianismo que no son normales. Obviamente antes, es que son como dos extremos, ¿no? Antes nos privaban de mucho, sí, era mucho, en todos lados habían demonios y había muchas cosas, pero ahorita hemos llegado al punto de que estamos normalizando muchas cosas que no nos hacen bien. O sea, como en mí. Hay muchas cosas que yo dejé de hacer, que dejé de escuchar, que he dejado de ver, porque sé que no aportan como a mi vida espiritual. Pero también es triste que no se está viendo, sobre todo en la iglesia, que no son capaces como de decidir seguir a Cristo completamente. Y algo que le decía yo a Nico en estos días era, ¿será que los jóvenes ahora no piensan en que Cristo va a venir? ¿No piensan en cómo los va a encontrar cuando él vuelva? Yo por lo menos pienso que quiero que me encuentre haciendo su voluntad y haciendo las cosas como él quiere que las hagamos. Entonces yo pensaba algo y era, ¿por qué ahora será tan difícil para un joven servir completamente a Dios? Obviamente yo sé que muchos no tienen el llamado de servir de lleno como un trabajo, como Sebas. Pero también siento que, o sea, están apartando completamente a Dios de su vida. O sea, Dios no es lo primero, sino como un adorno, como algo, como un amuleto. Eso. Es que yo diría que hoy en día se nos enseña como que el discurso es a que tener todo en la vida en orden, ¿cierto? Entonces, y yo estoy de acuerdo con eso en gran medida, y es que me importa mi alimentación, me importa mi salud, mi físico, sí, como mi estudio, mi trabajo, todo esto, como que tenga cada cosa en su vida en orden, pero el problema con ese discurso es que Dios es una cosa en, que hay que tener en orden. Entonces, como que yo reservo este espacito para Dios, voy a grupo, voy a la iglesia y cumplí con estar en orden, en paz con Dios, así como estoy en paz con mi cuerpo cuando voy al gimnasio y con mi alimentación cuando como sano. Sí. Entonces, Dios no es el Señor de nuestras vidas, sino que es una cosa buena para nuestra vida. Entonces, si Él no es el Señor, pues yo no tengo que someter las otras áreas de mi vida a Él. Yo le pago para tener bien esa área de mi vida, pero no más. No sé si me hago entender. Sí. sí. Y mira que eso me lleva a este versículo que está en Primera de Pedro 9 y que incluso hay una canción muy famosa que dice, somos pueblo adquirido por Dios, nación santa. Que ese versículo, el 9 dice, en la versión Nueva Traducción Viviente dice, pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo.
Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncian las maravillas que Dios ha hecho. Y hay tres cosas como importantes de este versículo. La primera es que Dios nos está recordando que somos parte de su familia, o sea, que somos un pueblo escogido por Él, ¿no? O sea, como que somos separados. No porque somos el VIP, o sea, como que estamos en la parte más alta de la escalera, sino porque literalmente lo que hemos hablado, o sea, nuestra vida no gira conforme como se puede decir como la cultura, como que lo que nos rodea, o sea, como lo que todo el mundo hace, no lo hacemos, no porque muchas cosas ni siquiera es porque sea pecado o la gente está equivocada, sino porque la gente normalmente siempre tenemos vacíos, o sea, siempre hay algo que nos falta. Y cuando somos separados, cuando este versículo habla de que somos pueblo escogido por Dios, precisamente habla de que Dios completa, ¿sí? O que como que Dios llena nuestra vida y empieza a trabajar en lo que dice después, que es el pecado, que es lo que tiene que salir de nuestra vida. Por eso él dice que somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, de sacerdocio. Y después habla del pecado que él mismo borra, porque nos sacó del pecado para llevarnos a la luz. Y la consecuencia de esas dos cosas tiene que generar algo y es anunciar las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y eso es algo que ahorita mi esposa lo decía muy bien. Y pues listo, no todas las personas estamos llamadas a trabajar tiempo completo, que yo digo que es algo que es muy apasionante. O sea, yo por lo menos admiro mucho a Sebas porque él es al 100%, su trabajo gira en torno a situaciones de trabajo social con personas, de eclesial, o sea, todo gira en torno a eso. Y es algo que por lo menos a nosotros dos también nos apasiona como pareja y en algún momento queremos poderlo cumplir. Nosotros entendemos que no todo el mundo tiene como ese enfoque, esa visión, pero es algo que todos sí hemos sido llamados y es a ser discípulos, anunciar las Sería ser. maravillas de aquel, sería ser discípulos, es cierto. Y eso es algo que por lo menos ya se nos va a hablar un poco más, pero por lo menos Pablo. Nosotros hemos estado estudiando mucho Hechos Hechos. y estamos más o menos ya en el capítulo 18, pero desde que empezamos como el 12, entre el 12 y el 13, nos dimos cuenta que todos los viajes que ha hecho Pablo con Bernabé, con Silas y Timoteo, después que se une, bueno, o sea, se metían a lugares que uno dice, o sea, son totalmente peligrosos, pero a ellos no les importaba nada, aun si morían en ese proceso, pero con tal de que la gente conociera a Dios, e incluso me llamó mucho la atención del Dios no conocido, cuando Pablo llega, eso fue en Atenas. Atenas, y que Pablo está allí, y todo el cuento del Dios no conocido, y cómo él usa sus mismos como filósofos y gente estudiada para usar como sus frases y llevarlos como si volcara, ¿no? Como si volcara hacia Dios. Como que esto que ustedes tratan de hacer no es por este camino, sino que es este Dios real, el cual yo les estoy hablando, el que ustedes no conocen y el que yo les voy a presentar. ¿Cómo sabe su misma cultura? Entonces ahí es donde yo digo que no es tanto que el mundo y la cultura del mundo nos permea a nosotros, sino cómo nosotros usamos esa cultura para llevar a que la gente conozca a Dios y nosotros ser diferente, ¿o qué, Sebas? Sí, yo estaba pensando en una analogía que me ayuda a mí para pensar en las expectativas que el Señor tiene sobre nosotros como discípulos. Y yo pienso esto como el alimento, como si fuera un alimento. Pensemos en un alimento cualquiera. Pensemos, no sé, en un filete de carne que me quiero comer. Yo me quiero comer la mitad de ese filete y le quiero compartir a alguien la otra mitad, porque siento que la necesita, en este caso así como yo necesité de Jesús. Pero entonces ese filete, si yo lo quiero compartir y que se lo coma, no solo puedo pensar que se lo va a comer porque tiene hambre, tiene que estar en buenas condiciones. Entonces es probable que se le suban dos o tres hormigas, ¿sí o qué? Mm, Porque la perfección en nosotros no existe. Pero yo puedo negociar las hormigas en un filete de carne, yo se las puedo quitar. No, que se me cayó un pelito
un cabello de la cabeza en el filete. Eso empieza a ser un poquito más problemático, pero hasta ahí todavía le puedo quitar el pelo, el cabello. Pero entonces, ¿qué tal si yo, esas suciedades que le van a caer al filete para mí representarían lo que contamina al filete? Pero entonces, ¿qué tal que yo diga, bueno, pues me voy a dar un poquito más de permisos? Ya no solo es una hormiga, ya no solo es un cabello, sino que de pronto una cucarachita pequeña, una cucarachita pequeña, al final no hace cara. Imagínense eso. No, pero es que yo tengo un filete que es espectacular, pero si le cae una cucarachita no importa. No, sí importa, eso empieza a contaminar la carne. Y en última ya no tengo nada que ofrecer. O voy a dejar que el filete se descomponga, que lo voy a dejar afuera de la nevera unos 4 días, porque eso no pasa nada. Eso igual lo importante es el filete. Porque a veces pensamos eso, ¿no? No, es que Dios es poderoso, yo no tengo que hacer mucho al respecto. Pero entonces estamos contaminando, estamos dejando que se contamine lo que queremos compartir. Y a la larga, el Señor no nos va a quitar el filete. O sea, yo me puedo comer ese filete aunque se haya contaminado, pero va a ser muy difícil que yo le pueda compartir ese filete a otros. Porque vos puedes vivir entre tu mugre, entre tus cosas. Pero ya cuando quieres que alguien venga y viva lo mismo con vos, ya te preocupas porque la casa esté más limpia, porque la comida esté en mejor estado. O sea, si nosotros queremos vivir ese anunciar las virtudes de nuestro Señor, necesitamos procurar que la comida que servimos esté en buenas condiciones. Y para eso tengo que descontaminar mi vida para poder que no hayan estorbos, impedimentos para que yo pueda compartir ese mirete, sino que la otra persona lo quiera recibir y se lo quiera comer. Eso para mí sería mi resumen de esto que estamos hablando. Bueno, gracias, Sebas. Digamos que la intención de nosotros al poder conversar y hablar de este tema es primero motivar y puede ser también retar como a los jóvenes, como a esta generación, a que vivan una vida de santidad, pero desde el punto de vista que lo hemos hablado en este podcast y es no catalogando el checklist de los pecados, sino desde la obra de Jesús y lo que yo puedo hacer para que el pecado empiece a tomar menos relevancia y al mismo tiempo ser íntegros, ser coherentes con lo que estoy haciendo y ser completo con lo que hablaba Sebas ahora de no del 90% y el otro 10% hago la inmoralidad sexual, sino tratar de ser coherente con esto. Y al mismo tiempo cumplir con la gran comisión. O sea, es vivir una vida comprometida, es vivir una vida en donde yo pueda todo el tiempo estar pensando, ¿será que esto tiene un beneficio o no tiene un beneficio? Como le tocó hacer a Sebastián en algún momento de su vida y como nos ha tocado a nosotros también replantearnos ciertas cosas que estamos haciendo para nuestro futuro. Como Sebas tocó que replantear si seguía bailando o no seguía bailando porque eso puede afectar su ministerio y bueno, en fin, muchas cosas. Lo mismo podamos hacer nosotros con cada una de las cosas que se nos presentan y podamos ser apasionados como Pablo lo hacía, o sea, de esa manera tan desvivida, o sea, como ir y predicar el evangelio con ese amor y esa pasión, pero eso solo va a pasar si podemos aplicar la santidad y la integridad de esta manera. Entonces, ¿qué tal si podamos, aprovechando que tenemos al pastor de jóvenes aquí con nosotros y podamos hacer una oración cortica para despedir a nuestros oyentes? Bueno, bueno, Señor, nosotros consideramos que tu misión en esta tierra, tu llamado, tu reino y la extensión de él valen toda la pena, Señor. No queremos reservarnos nada para nosotros, queremos entregártelo todo a ti y por eso, Señor, queremos vivir completos, Señor. Queremos que cada área de nuestra vida sea tuya, que ninguna cosa, ningún hábito, Señor, ninguna práctica, incluso ninguna persona estorbe, Señor, en lo que queremos hacer para ti. Queremos servirte, Señor, queremos ser luz para el mundo, Señor, para este mundo que tanto necesita de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia.
Y hoy, Señor, sabemos que el pecado estorba en esto. Así que hoy pedimos a ti que nos des la fortaleza para vivir en santidad e integridad, Señor. No porque queremos ser moralmente mejores que nadie, sino, Señor, porque queremos que no tener ningún impedimento, no tener ningún estorbo para hacer lo que tú pides de nosotros, Señor, ejercer nuestro ministerio de la reconciliación, Señor, el discipulado. Gracias por este tiempo. Ayúdanos a mantenernos íntegros para ti, Señor, y para tu causa. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esperamos que este podcast sea de bendición para ustedes. Si les ha gustado, pueden dejar un comentario, pueden darle me gusta, agregarlo a su playlist favorita, Seguidnos. Compartirlo. compartirlo y si de pronto también desean que podamos tocar algún tema en específico, lo pueden dejar en los comentarios y nosotros lo tendremos muy en cuenta. Nos vemos. Nos vemos. Chao.